Ya, vamos a hacer este caso de estudio, configuración de HCP versión 4. Tenemos la tabla de direcciones de las interfaces. Esta topología ya tiene protocolo de enrutamiento, por lo tanto solo vamos a configurar DHCP. En el requisito número 1 nos dice configure HCP en el router P2P2 con los siguientes datos. Excluya las 10 primeras direcciones útiles de la red LAN 1 en donde su nombre de pool es LAN 1. Agregue la dirección de red 192.168.10/24. Agregue el gateway por defecto. El DNS es el 8.8.8.8 y el dominio es cisco.com. Entonces voy a ir al router P2P2. Acá P2P2. Vamos a ingresar. Y el primer comando es IP de HCP, exclude address. ¿Por qué excluimos? Para que esas IP no sean asignadas dinámicamente a los hosts. Y normalmente en ese grupo son direcciones que vamos a ocupar de manera estática. Por ejemplo, el gateway, que es la primera IP útil de los routers. Por lo tanto, no puede ser asignado. Al mismo tiempo, la cantidad de exclusiones va a depender de las necesidades que tenga la empresa en cada pool. Aquí en este laboratorio hay una variedad para que vean que existen rangos que pueden ser distintos unos de otros. Por lo tanto, vamos a excluir, nos dice, las 10 primeras direcciones que comienzan en la primera IP útil, que es la 1.1. Recordar que nunca se configura la dirección de red como IP útil, porque tanto red y broadcast no se utilizan para asignación de hosts. ¿Ya? Sea router, servidores, access point, switch, computadores, notebook, lo que sea que necesite una dirección útil. Como aquí puedo agregar un IP o un rango, los rangos se colocan con una separación, un espacio, hasta la 192.168.1.10. Y ahí tengo el rango de exclusiones que va desde la 192.168.1.1 hasta la 1.10. Con el comando IP de HCP pool, el nombre que me dan es LAN-1, la network que debo configurar es la dirección de red 192.168.1.0 con su prefijo 24 que es 255.255.255.0. ¿Ya? El default router, que es la primera dirección útil que está configurado en la giga del router, que es la 192.168.1.1. El DNS server, que me dicen que es el 8.8.8.8. Y el domain name, que es cisco.com. Exit. Y ahí tengo configurado el primer pool. Ahora bien, vamos a configurar en este mismo router el segundo pool, por lo tanto un IP de HCP exclude address, en donde la dirección de red es la 192.168.2.1, me dice que excluye a las 10 primeras, 192.168.2.10. Con el IP de HCP pool voy a colocar el nombre que es LAN-2, con una network que es la dirección de red, que es la 192.168.2.0 con máscara 24, ahí 2.5, 2.5, 2.50, con un default router que viene siendo la 192.168.2.1, que es el IP que está configurada en el router, con un DNS server que es el 8.8.8.8 y con un domain name que es cisco.com. Exit. Si hago un do show RAM, puedo ver que al comienzo del show RAM me aparecen las dos exclusiones, me aparece el pool de la LAN 1 y el pool de la LAN 2. ¿Cómo lo puedo verificar? Me voy a PC1, desktop, configuración IP, DHCP
y ahí cargó la 192.168.1.11, 192.168.1.1 de gateway y el DNS server, que es el 8.8.8. Ahora, si quiero saber si está el dominio, con IP config/all puedo ver acá que el dominio que aparece aquí está cisco.com. También aparece la IP asignada, la máscara, el gateway por defecto. ¿Ya? ¿Dónde está el DHCP server? Está el IP 192.168.1.1, ¿ya? Y el DNS server, que viene siendo el 8.8.8. Con eso puedo validar que tengo correctamente el PC1 para el pool de la LAN 1. Para ver el pool de la LAN 2 voy a desktop, configuración IP, lo cambio a DHCP y ahí tengo la 2.11, la 2.1 y el 8.8.8.8. Por lo tanto, están correctamente configurados los dos primeros pools. En el paso número 2 nos pide configurar DHCP en el router P2P1, que es el router que está en la parte superior. Por lo tanto, vamos al router P2P1, vamos a entrar al modo de configuración de terminal, vamos a crear un IP DHCP exclude address y aquí tengo que excluir la 192.168.3.0, pero ¿cuántas direcciones? Solamente las 5 primeras. 192.168.3.1 hasta la 192.168.3.5. Y ahí tengo excluidas las 5 primeras direcciones IP. Con IP DHCP pool LAN-3, que es el nombre, tengo que agregar el network, que es la 192.168.3.0, pero fíjense que el prefijo es 28. Significa que la máscara es 255, 255, 255, 240. El default router es la 192.168.3.1. El DNS server es el 8.8.8.8 y el domain name es cisco.com. Y ahí tengo configurado. Pero no me piden que excluya, que configure DHCP relay en P2P3. ¿Por qué? Porque el DNS, el DHCP que diga, está configurado en P2P2, pero mi LAN está en P2P3. Por lo tanto, en la interfaz que está acá, que es la interfaz giga, ahí la vamos a ver, 000, ¿ya? En la interfaz giga vamos a entrar a P2P3 en el modo config-t, a la interfaz giga 0 es la 0 en la 0 y le voy a decir IP helper address, pero ahora yo tengo que saber cuál es la IP. La IP que tengo que configurar es la que está en P2P1, en la serial, que viene siendo la serial 011, y la serial 011 tiene el IP, la serial 011 tiene el IP 10.009. Por lo tanto, acá configuro la 10.0.0.9, que es la IP que está configurada en la interfaz serial, del router P2P1. Ahora, si quiero probar esto, que ya funcione, porque ya tenemos el IP helper address, vamos al servidor, le coloco DHCP y ahí me tomo la 3.6 y la 3.1. Significa que el pool y el DHCP relay está funcionando correctamente. Voy a configurar BC2 entonces. BC2. Acá está BC2, que me pide que excluya las 20 primeras direcciones IP. Entonces vamos a excluir con IP DHCP exclude address la 192.168.4.1
hasta la 192.168.4.20. Y ahí tenemos excluidas las 20 primeras IP. Luego tenemos el IP HCP pool LAN-4, el network, que es la 192.168.4.0 con máscara 255, 255, 2550, con un default gateway 192.168.4.1, con un DNS server que es el 8.8.8.8 y con un domain name que es cisco.com. Si ya está configurado el pool, voy a ver el PC, desktop, configuración IP, DHCP, y me dio el 421 y el 41 de gateway y el DNS server correcto. Y ahora nos piden en el paso 5 configurar BC1, aquí arriba, BC1. Vamos a configurar el IP de HCP exclude address que va desde la 192.168.5.1 a la 192.168.5.15, porque me pide las 15 primeras direcciones IP 5.1 al 5.15. Me pide que haga un IP de HCP pool LAN-5 con un network que es la 192.168.5.0 con máscara 255, 55, 550, con un default router que es la 192.168.5.1, 168.5.1, se saltó ahí, con un DNS server que es el 8.8.8.8 y con un domain name que es cisco.com. Y ahí tengo configurado el pool 5. Ahora bien, tengo que ver la giga que está acá, que es la giga 000, y tiene que apuntar a este IP que es la 10.011. ¿Ya? Bien, entonces la serial que es la de acá corresponde a la giga 00 y tiene el IP, la giga 00 tiene el IP 10.011. Entonces acá, en BC3, en la interfaz giga 0 en la 0 en la 0, configuramos un IP helper address a la 10.0.1.1, que es la IP de la giga 00 de acá, 10.011, y acá también es la giga 000, ¿ya? Por lo tanto 10.011, y le damos enter. Para verificar el último pool vamos a ver BC1. Tenemos la exclusión desde la 192.168.5.1 a la 5.15. Tenemos el pool de la LAN 5 con su dirección de red, su default gateway, DNS y el IP domain name. Como esto está en el router BC-1 y nuestra LAN está en el router BC-3, necesitamos que la puerta giga, ya la 000, tenga el IP helper address a la 10.0.1.1, que es el IP que está aquí en la giga 00, ¿ya? Que es la IP que ahí se ve, la 10.001. Por lo tanto, vamos a ir a PC3, desktop, configuración IP, vamos a decir static, DHCP, y ahí tomo IP desde la 192.168.5.16 correctamente porque tenía las 15 primeras. Y con eso estamos configurados el laboratorio con todos los pools de CCP correspondientes.